tardes. Buenas tardes, Fer. Bueno, nos encontramos acá virtualmente con la profesora Fernanda Maradona y quien les habla, Federica Guevara. Vamos a presentarles en estas jornadas un pequeño trabajo de investigación que realizamos en el marco del programa de incentivos a la investigación de la cooperadora de nuestra Facultad de Ciencias Económicas de la UNCuyo. El título de esta investigación se ha dado en llamar Evaluación Universitaria y TIC, proceso de evaluación en la enseñanza universitaria a través de la implementación de TIC. El objetivo específico, los objetivos específicos del trabajo tienen que ver con dos enfoques, con dos temáticas que tuvimos en cuenta, que tiene que ver, por un lado, brindar un enfoque teórico sobre estudios acerca de la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, en la evaluación universitaria y los cambios que implica esto en el rol docente, para el docente. Y efectuar un pequeño relevamiento de experiencias y alternativas en uso de nuevas tecnologías en la evaluación, en el proceso de evaluación, contenido y resultados, y el impacto que esto tiene justamente en el rol docente de la Facultad de Ciencias Económicas de nuestra universidad. En cuanto a la relevancia y los antecedentes, este trabajo está vinculado a trabajos de investigación previos que hemos realizado con la profesora Maradona, que han tenido que ver también con estos procesos de enseñanza-aprendizaje. No habíamos tomado específicamente la temática de la evaluación, es por eso que en este último trabajo decidimos enfocarnos en la evaluación puntualmente. Tiene que ver con un cambio de paradigma que se está dando dentro de la universidad, de las comunidades universitarias, y justamente están relacionadas a que hoy nos encontramos con grupos de estudiantes muy distintos a los grupos de estudiantes de otras épocas en donde el proceso de enseñanza-aprendizaje universitario y en todos los niveles en realidad de educación eran más tradicionales, si se quiere. Hoy en día, bueno, con la profesora nos estuvimos capacitando durante un tiempo también y seguimos en ese trabajo en función de trabajo en ambientes digitales. Es decir, todo lo que tenía que ver con herramientas, todo lo que tiene que ver con herramientas, la utilización de herramientas en ambientes digitales para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nosotros tomamos entonces, dentro de la Universidad de las TIC, de estas dos temáticas sobre las que ya venimos trabajando, analizamos en esta oportunidad los estudiantes, la generación Z, es decir, quiénes son nuestros estudiantes, los docentes, quiénes son los docentes que están frente a estos estudiantes, y en cuanto a las TIC y la evaluación, la pregunta realmente es si se puede evaluar a través de TIC, que es un tema que está bastante, o ha sido hasta hace poco, hasta antes de la pandemia, el COVID-19, bastante debatido y discutido entre los docentes de diferentes casas de estudio. Nosotras creemos firmemente que tiene que haber un cambio de paradigma respecto de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y por ende también la evaluación, el proceso de evaluación, que es una instancia tan importante y que también es una instancia de aprendizaje. Entonces, nosotros tomamos por un lado a estos estudiantes, esta generación centennials, que son estudiantes que son adolescentes, algunos adultos ya casi, muy relacionados o muy activos en las redes sociales, con una conectividad permanente y con un vocabulario muy diferente, un vocabulario que va mutando con muy pocos espacios en el tiempo, va mutando permanentemente justamente porque está relacionada a esta gran conectividad que tienen y esta comunicación a través de las redes sociales. En cuanto a los docentes universitarios y las TIC, nos preguntamos, analizamos un poco quiénes son nuestros docentes, si esos docentes conocen a sus estudiantes,
¿Y a qué están dispuestos estos docentes? Porque este cambio de paradigma, por supuesto, trae aparejado todo un cambio, un desafío para todo el rol docente. En cuanto a la evaluación y las TIC, es decir, la evaluación en ambientes digitales, tenemos que tener en cuenta que la dinámica debe ser reflexiva en la evaluación, que la evaluación pasa a ser un concepto multidimensional, si bien siempre ha sido un concepto multidimensional, hoy más que nada debería ser un concepto transversal y multidimensional, porque es la manera en la que piensan y aprenden estos estudiantes generación Z. Y por último, lo importante que es conectar el conocimiento. Entonces, nos preguntamos específicamente, ¿qué necesitan los estudiantes hoy? Y básicamente ellos necesitan desarrollar autonomía, que no la tienen del todo desarrollada, les cuesta más desarrollar autonomía, investigación formativa, un pensamiento divergente y ser educados en responsabilidad social y sustentabilidad. Si bien tienen una de las características que tienen tanto la generación millennials, que es sobre la que hemos trabajado en otras investigaciones anteriormente con la profesora Maradona, y esta generación de Centennials, Z, ellos tienen un pensamiento activo y proactivo respecto de la sustentabilidad y la responsabilidad social. Es necesario bajar esto a la realidad en cuanto a niveles organizativos. Por otro lado, nos preguntamos cómo deberíamos practicar entonces la docencia para llegar a una evaluación a través de TIC, porque no podemos tomar estas instancias por separado, tiene que haber una coherencia entre todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y, por supuesto, la instancia evaluativa. Entonces determinamos que, bueno, es muy importante guiar a los estudiantes en la búsqueda de información, ser líderes en innovación y emprendimiento, ese es uno de los desafíos que nos toca a nosotros, diseñar herramientas válidas para efectuar mediciones en los aprendizajes de los estudiantes y, por supuesto, diseñar estrategias eficientes. Ahora la profesora Maradona nos va a explicar también cómo fue que se dio este trabajo que nosotras fuimos realizando, que se dio antes de la pandemia por COVID-19. El proceso de evaluación tuvo que hacerse obligadamente a través de TIC. Entonces fue la verdad es que un desafío bastante interesante. No obtuvimos todas las respuestas que hubiéramos querido, pero bueno, ahora vamos a ver algunos de los resultados con la profesora. Algunas de las cuestiones que están relacionadas con, puntualmente, la evaluación en ambientes digitales, evaluación por competencias, que está justamente así pensado y diseñado en el nuevo plan de la facultad, evaluar para aprender resultados, la flexibilidad en la evaluación y por último, realmente el uso de las TIC permite mejorar el proceso de evaluación. Nosotros tenemos nuestras propias respuestas y criterios formados, pero bueno, es muy interesante ver ahora los resultados. Profesora Maradona. Lo que nosotros hicimos fue enviar una encuesta a 100 docentes de nuestra casa de estudios de la Facultad de Ciencias Económicas con la idea de relevar su opinión y su experiencia en la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación en la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. En este caso vamos a exponer solo algunas de las preguntas que hicimos que consideramos más relevantes. De esas 100 personas que enviamos la encuesta, contestaron 32 docentes, ¿sí? Esos son los resultados que vamos a ver. Con respecto a una de las preguntas más importantes es si consideraba que el manejo apropiado de los recursos TIC sirve para el mejor desempeño en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las aulas. En ese caso, un 62,5% respondió que estaba totalmente de acuerdo, frente a un 37,5% que manifestó estar de acuerdo. Con respecto a la pregunta siguiente, que consideramos importante incorporar fue si pensaban que el conocimiento y el manejo de diferentes tipos de software ayuda a la incorporación más rápida en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las TIC.
En ese caso, un 59,4% respondió estar totalmente de acuerdo, un 34,4% estar de acuerdo y un porcentaje restante muy menor no manifestó estar de acuerdo ni en desacuerdo. ¿Sí? Con respecto a si habían recibido algún tipo de capacitación técnica, o sea, facilitada por la facultad o por el rectorado respecto al uso de herramientas tecnológicas y cómo incorporarlas como apoyo al desarrollo pedagógico de los cursos, un 71,9% respondió que sí, que se había recibido ese tipo de capacitación, y un 28,1% respondió que no. En ese caso es importante destacar que nosotros en los cursos que ha estado comentando Federica, hay cursos dentro de la misma facultad, pero también desde el rectorado de la universidad. Otra pregunta que es importante es si la utilización de los medios tecnológicos que la facultad nos facilitaba permitía contribuir a un mejor dictado de las clases en ese caso. Un 48,4% consideró que sí, que había mejorado el dictado de clases en forma moderada, y un 45,2% consideró que lo había mejorado bastante en forma significativa. ¿Sí? Otra pregunta importante también era cómo es la comunicación que tenemos con nuestros alumnos. Sobre todo, esta situación se acentúa y cobra más relevancia ahora en esta situación de pandemia, ¿sí? Se utilizaba las nuevas tecnologías para comunicarse con sus alumnos, a través de blogs, a través de email o a través de chat. Y un 96,9% manifestó que sí, que utilizaban distintas herramientas tecnológicas para comunicarse con sus alumnos. Después, ¿en qué porcentaje consideraban que las TIC era utilizada en las clases? En ese caso es importante ver que un 32,3% de los encuestados utilizan entre un 76 y un 100% de las TIC, las tienen incorporadas en el dictado de clases. Un 32,3% utiliza entre un 26 y un 50%, un 19,4% entre un 0 y 25%. ¿Sí? Entonces, en ese caso vemos que esa utilización es bastante importante. La última, o una de las últimas preguntas, es si habíamos incluido como docente el uso de las TIC en el proceso de evaluación de enseñanza y aprendizaje. Y un 80,6% manifestó que sí lo había incluido, frente a un 19,4% que manifestó que no. Respecto de en qué tipo de evaluaciones lo incluía, o en qué tipo de prácticas lo incluía, un 80,8% manifestó utilizar la evaluación a través de TIC en los trabajos prácticos, un 57,7% en controles de lectura y un 50% en evaluaciones parciales. Cabe destacar que este resultado seguramente, esta encuesta fue realizada un mes después de haberse decretado, bueno, que las clases se iban a dictar en forma virtual, o sea que fue alrededor del 20 de abril aproximadamente. Entonces, frente a todos los cambios que hemos tenido, seguramente los resultados de esta encuesta, si lo hubiéramos hecho 2 meses después, serían distintos, ¿sí? Y bueno, y por último les preguntamos cómo evaluaban el resultado de la aplicación de las TIC en el proceso de evaluación de su asignatura. Y en general, esta como es una pregunta abierta, está bastante dividida, pero en general un 14,4% manifestó que era muy positivo, y también un 7,4% lo consideró muy bueno. Con respecto a las conclusiones que podemos tener respecto de esto, manifestamos lo mismo. Es muy importante que nosotros, como de todos los cursos que hemos hecho y todo eso, consideramos que es muy importante la incorporación de las TIC en la evaluación. Pero estas respuestas que obtuvimos, como dije, un mes después de esta encuesta que hicimos, puede variar totalmente y pueden llegar a variar por la situación que tuvimos que vivir de pandemia, y donde todo el dictado de las clases que se daban en la facultad, a través de la virtualidad, todas las materias tuvieron que hacerlos de esta forma. Entonces, el resultado de estas encuestas, si nosotros lo hiciéramos 2 meses después, es mucho más importante. Bueno, con esto queremos agradecerles su participación y... Bueno, Fer, aquí estamos virtualmente. Muchas gracias a todos. Un placer, Fer, investigar con usted. Igualmente. Seguiremos investigando sobre esta temática que es sumamente interesante. Hasta pronto.